Gracias por la invitación y la verdad que no es mi área, pero me encantó escucharlos y qué importante la comunicación entre los colegas y no solo en distintas especialidades, por supuesto, cómo favorece al paciente y cómo el manejo de la información es todo, porque aprendí mucho con la patóloga, ¿dónde? Ahí está. Aprendí mucho, Cecilia, no tuvimos el gusto, pero aprendí mucho contigo. Me encantaría que te dedicaras también a la parte de pólipos en la vejiga, sería fantástico. Bueno, puntos claves de la consulta oncogenética. Vamos a hablar de esto, yo sé que soy la última, voy a hablar rápido, yo ya hablo rápido. Cosas claves que todos tenemos que saber para derivar pacientes, para que lleguen bien, de forma oportuna, de la mejor forma posible y que todos estemos en entendimiento de cómo funciona y qué hacemos con los pacientes, porque nos pasan derivando pacientes, lo cual lo agradecemos, para que vean qué hacemos con ellos, cuál es nuestro circuito interno. Bueno, entonces, quería decir que el acceso a la consulta en realidad no es una excusa para derivar pacientes. Cada vez la gente que hace asesoramiento de riesgo es más, por suerte, y los genetistas que antes no se dedicaban tanto a la parte oncogenética, ahora sí lo hacen, no todos, pero cada vez más. Y hay un genetista en cada mutualista o en cada hospital público, está dentro de la canasta básica de prestaciones que todos tenemos acceso, así que todos deberíamos tener acceso a este tipo de consultas. Además, estamos los asesores de riesgo para cáncer hereditario más específicamente, no genetistas generales, así que tienen una amplia gama de especialistas para poder consultar. Voy a hablar de lo que yo sé, que es el Centro Oncogenético Uruguayo, que es un lugar que trabajo desde hace 17 años. El tiempo pasa volando. Somos un equipo multidisciplinario, también creemos que la comunicación entre las distintas disciplinas favorece mucho a todo lo que el seguimiento, el diagnóstico de este tipo de pacientes, que como dijo también Cecilia, esto es muy dinámico. Los informes que hacíamos hace 10 años no tienen nada que ver con los informes que estamos haciendo ahora. La información es avasallante. En el mundo de la oncología, cada un segundo las cosas se cambian. Es brutal. Entonces tratamos de siempre estar al día. Es una tarea difícil. Tratamos de atender a todos los pacientes que nos llaman, sector público, privado, Montevideo, el interior del país. Las consultas siempre son abiertas y siempre son gratuitas. Al paciente no le cuesta nada. Es más, desde la pandemia tratamos de hacer consultas telefónicas para que los pacientes, sobre todo los pacientes del interior, pero los pacientes oncológicos en general, no se tengan que trasladar a una consulta presencial. No tengan que pagarse el boleto del ómnibus, no tengan que venir a un hospital donde potencialmente se pueden enfermar de algo. Lo hacemos telefónicamente. Si amerita o si el paciente prefiere, los recibimos encantadas. Pero si no, telefónicamente se puede. ¿Qué tipo de pacientes tenemos que derivar? Creo que la regla más fácil es que si el paciente tiene menos de 50 años con un tumor digestivo todo menos esófago, ya entra, ya lo podemos mandar. Si además tiene antecedentes familiares, fantástico. Si además tiene pólipos, bien. Si el paciente solo tiene pólipos, tener 10 pólipos es lo que nos dicen las guías que tenemos que derivar. No importa si son adenomas, si son hiperplásicos. Una persona a los 20 años no debería tener más de 10 pólipos. Hay veces que llegan pacientes que tienen 18 años, que si tienen 5 pólipos adenomatosos, aunque no den con los criterios, por supuesto que los estudiamos, porque hay un poco de cintura con el tema de la edad. Acá la edad es muy importante. Los amartomas, que es otra gama de pólipos más difícil de diagnosticar y que cuando los vemos llama más la atención, con 2 amartomas ya alcanza para hacer un estudio genético. Además, está pasando mucho que, como dijo Iván, los pacientes se hacen microsatélites, se hacen inestabilidad de microsatélites, la inmunistoquímica para ver la inestabilidad también se está haciendo cada vez más y cada vez más de rutina. Entonces, cuando hay una ausencia de la expresión proteica de la inmunistoquímica o cuando el microsatélite da high o inestable, también los mandan con nosotros, porque es un marcador universal. Cualquier paciente con un tumor digestivo, aunque tenga 80 años, con un microsatélite inestable, tiene altas chances de pertenecer al síndrome de Lynch. A veces sí y a veces no. Y los que no, si es un cáncer de colon común de riesgo estándar que tiene un microsatélite positivo, ese tumor es de muy buen pronóstico. Entonces ahí incluso se debate si es necesario hacer, por ejemplo, una quimioterapia o no. Entonces, depende del estadio, por supuesto, pero es toda información que nos llega y que está bueno discernir que sí, que no, pero todos los pacientes que vean con esto los pueden mandar. También está muy de moda los estudios somáticos, que son esos estudios que son carísimos, que hacen una muestra de sangre y evalúan 4.000 genes y que entra todo en esa bolsa fantástica genómica. A veces dicen en el pie de página
que encontraron una mutación, que no saben si puede ser de origen hereditario o no, y que estaría bueno confirmarla con otras técnicas, porque es un estudio genérico que no estudia específicamente cosas hereditarias, no es la tecnología más sensible para detectar mutaciones genéticas hereditarias. Entonces hay veces que nos llegan pacientes de estudios gigantes, que es sobre todo cuando alguien, bueno, no saben bien qué tratamiento puede ser capaz el más adecuado, entonces a ver si existe alguna alteración molecular que pueda hacer, que se pueda dirigir el tratamiento pagando una droga atrás del fondo, de lo que sea, encuentran mutaciones de potencialmente hereditarias y nos mandan esos pacientes que capaz no cumplen ningún criterio, pero también los tenemos que estudiar. Bueno, y los antecedentes familiares. Si viene un paciente y dice yo soy sano, pero en mi familia hay una mutación hereditaria dando vueltas, una mutación germinal, por supuesto que los estudiamos. Los atendemos a todos. Tengo antecedentes familiares. Yo no tengo cáncer, pero tengo un primo que tuvo cáncer de colon en el 40. Perfecto, esa familia también entra. O sea que hay veces que no podemos llegar a la persona que tuvo cáncer, pero si la persona que es sana tiene antecedentes familiares, por alguien tenemos que empezar. Entonces ustedes manden que nosotros vemos después a quién le tomamos la muestra. ¿Cuándo los tenemos que derivar? A mí me parece que cuando tomen contacto con ellos es un buen momento. El estudio demora, nosotros no tenemos la máquina, el estudio sale plata. La gente tiene miedo, la gente necesita un tiempo para procesar todo esto. Mirá si me encuentran algo y esa mutación, yo se la puedo haber pasado a mis hijos, me muero si a mis hijos les da cáncer por mi culpa. Todo esto de la culpa del portador transmisor es todo un tema. La gente tiene miedo, no es tan fácil. Entonces, muchos colegas me dicen, a mí me encantaría mandar, pero la verdad es que no sé qué decirles, no sé cómo mandarlos a la consulta. Esta es una hermosa frase. En este lugar te van a evaluar si tu caso tiene un componente genético o no, que capaz puede ser importante para tu seguimiento o para tu tratamiento o para tu familia. Con esto ya está. Y nosotros después les hacemos, los agarramos y estamos 40 minutos al teléfono y en altavoz con toda la familia y ahí ya los agarramos para siempre. Bueno, esto es muy importante, es como lo que dijo Cecilia y lo que están hablando todos. La información con la que nos llega el paciente es clave. La gente no sabe lo que tiene. No saben el tiempo que perdemos tratando de descifrar qué es lo que tiene la gente. Tengo algo allá abajo. Nosotros no tenemos la historia, no tengo acceso a nada. O algunos te dicen, bueno, vos sos el médico, vos tenés que saber. Y yo no. Estamos en un lugar que es como una isla. El hospital militar nos da el lugar, pero yo no tengo acceso ni siquiera a las historias de los pacientes del hospital militar. Ahora sí porque trabajo ahí como uróloga, pero si no, no la tengo. Entonces, es difícil. A veces nos llegan pacientes que tienen 60 años con cáncer de colon. No tiene ningún antecedente familiar. Esto estoy hablando de la semana pasada, capaz alguno de ustedes lo mandó o de alguna especialidad de ustedes, ¿no? Porque es un tumor digestivo. Y yo pienso, solo un cáncer de colon a los 60 años, sin antecedentes familiares. Capaz me estoy comiendo algo, capaz tiene un microsatélite positivo y el hombre no me lo sabe decir. Capaz además tenía 50 pólipos y el hombre no me lo sabe explicar. Capaz en vez de un tumor tenía 2, porque tener más de un tumor sincrónico, también entra en los criterios. Entonces, muchas veces me quedo, no sé si está el doctor Moratorio acá que no lo vi. Cada vez que tengo una duda, lo llamo y le digo, Nacho, tengo este paciente. Hay algo más que tenga que saber, ¿entendés? No porque me lo mande él, pero capaz se me dijo que se atendía en clínicas, entonces le tiro así para ver. La anatomía patológica siempre es bienvenida. El informe de la videocolonoscopía también. ¿Qué tipo de pólipos? ¿En qué sector? ¿Qué tamaño tienen? Todo eso es muy importante. De mucha información, nadie se va a quejar, ¿no? Así que todo eso nos viene bien. Tampoco, si hacen una cartita los pacientes vienen igual porque se enteran de nosotros y llaman por teléfono y los atendemos a todos. Pero si viene recomendado por el médico, que el médico haga una especie de pase que diga 60 años, pero diagnosticado cáncer de colon a los 40, está bueno saber si el resto de los controles fueron normales o no, si el hombre se controla, porque muchas veces tampoco sabemos eso, y poliposis asociada o no. Estudio genético necesario ¿para qué? ¿Te define la conducta? ¿Lo opero distinto? Entonces lo tomo como prioridad. Pido el estudio antes. Lo paso así por encima de todos los pacientes de la lista. La gente me dice, pero ¿3 meses para que me atiendan? Sí, atendemos gratis a todo el país. Y nos llegan todos. Los que tuvieron una abuela con cáncer de mama a los 80 años y los que tienen cáncer de colon a los 30.
Entonces, la derivación inadecuada nos saca mucho tiempo porque no podemos llegar a los que realmente tenemos que llegar. Y además, ahora vamos a ver el tema del estudio. ¿Se lo pueden pagar? ¿No se lo pueden pagar? Estamos todo el tiempo hablando con los hospitales, las mutualistas. ¿Le pueden pagar este estudio a este paciente? No se lo puede pagar. Ustedes me lo mandan, pero yo no puedo hacer nada. Es como una situación. Los pacientes muchas veces me dicen, a mí que me importa saber si este tumor que tengo lo tengo porque me tocó o lo tengo porque nací con una mutación genética. Yo ya fui diagnosticado, ya me trataron. ¿Qué importa? ¿Me cambia tanto? ¿Por qué tengo que hacer todo esto y pagar un estudio que en realidad, por qué mi mutualista no me lo hace? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto si a mí ya me sacaron la mitad del colon, yo ya estoy? El tema es el siguiente. La gente que nace con una mutación genética sigue teniendo esa mutación genética, el riesgo sigue estando puesto. Entonces, sí, capaz te hicieron una cirugía, pero si siguió quedando colon porque fue una micolectomía y no fue una colectomía total, el riesgo sigue estando. Lo mismo pasa con la mama, te operaron una, pero ¿qué pasa con la otra? Y además los genes controlan muchas cosas. El mismo gen que te aumenta el riesgo de tener cáncer de colon, capaz te aumenta, o muy probablemente te aumente, el riesgo de tener cáncer de estómago, de intestino delgado, de páncreas, de recto. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de los órganos? O capaz con órganos que no estamos ni pensando, porque la fibrocolono capaz te la hacen por el antecedente, pero a vos te la hacen, a tu familia no sé. Y además, el resto de los órganos, ¿qué pasa? Lynch ahora se asocia con casi un 20-30% de riesgo de tener cáncer de próstata, que ya es el primer cáncer para los hombres. Está aumentando el tumores uroteliales en síndrome de Lynch. Entonces, eso por un lado, pero tenemos muchos pacientes BRCA2 con cáncer de colon, debut cáncer de colon. Y como les hacemos estudios completos, nos damos cuenta que es por un BRCA y no por un Lynch. Entonces, estamos viendo de todo. A esas personas hay que controlarles otros órganos que no estaban dentro de su imaginación, que eso podría ser una opción. Entonces te dice en qué escalón de riesgo estás parado. Por supuesto, nadie tiene la bola de cristal y tener una mutación nunca jamás significa que uno sí o sí vaya a tener cáncer. Significa que uno tiene más riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿En qué órgano? ¿Qué porcentaje de riesgo? ¿A partir de qué edad? Es lo que nosotros le podemos decir con el estudio de la mutación. Todas las mutaciones son distintas. Incluso el sector donde esté la mutación dentro de un mismo gen también puede tener implicancias clínicas o de seguimiento. El Fondo Nacional de Recursos ahora tiene una amplia gama de fármacos que te la dan. Sí, vos podés decir que el paciente tiene determinada mutación y que por ende necesita esa droga. Entonces con los oncólogos tenemos una comunicación muy fluida, que todo es para ya, porque el fondo necesita ya. Nosotros el ya no nos va muy bien porque hay mucha gente y hay un tema de financiación que es un tema. Pero bueno, además hay que hacer estudio genético dirigido al resto de los familiares. Uno no es una isla, entonces el que tiene la mutación, si tiene familia, esa familia hay que estudiarla. Si son jóvenes, importa mucho la planificación familiar. Cuándo embarazarse, cuándo no. Estás recién diagnosticado, te pueden hacer un tratamiento, no sabemos si te va a ir bien, si te va a ir mal, cuál es el mejor momento para embarazarse. ¿Tienen ganas de tener hijos y tienen una mutación? Fantástico. Nuestra función como asesores de riesgo es asesorarlos en que hagan todo lo que quieran hacer con sus vidas de la forma menos riesgosa posible. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para iniciar una familia? Hay que verlo con la parte oncológica y el panorama oncológico. Pero además, existe la selección de embriones en este país. Se pueden seleccionar e implantar en el útero aquellos embriones que sean no portadores de la mutación. Y no solo eso, está por ley. Así que quien no se lo puede pagar, el Estado lo cubre. Y quien se lo puede pagar de forma parcial, te lo cubren de forma parcial. Hay copagos. La doctora Dana Kimmelman trabajó mucho en hacer esto, que es la experta 1 en oncofertilidad que tenemos, y es una opción para cortar la transmisión vertical. Luego, el que no tiene la mutación no la pasa. Entonces, cuando uno sabe de la familia quién tiene la mutación y quién no, a los que no tienen el riesgo estándar. Los que sí tienen el riesgo estándar más todo lo que les genera la mutación. Pero después, el tema de la no transmisión vertical es fantástica. No es para todos, es para quien quiera, pero es una opción. Uruguay en eso está muy bien. Otra cosa nueva, tenemos apoyo psicológico, tenemos una psicóloga que forma parte de nuestro equipo desde este año, que le regala a los pacientes 2 consultas gratis.
para ayudar a digerir la información. Hay veces que vienen chicas que tienen 25 años y dicen, me acabo de casar. ¿Cómo le digo a mi esposo que tengo cáncer de mama bilateral por una mutación genética y que en X tiempo me tengo que sacar los ovarios? ¿Con quién se casó? Es todo un tema. ¿Cómo se lo comunico a mis hijos? ¿Cómo se lo comunico a mis hermanos? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Me van a echar del trabajo? ¿Tengo que vivir en el médico, hacerme controles? Todo es un tema y son muchos minutos de consulta y cada familia es un mundo, más allá de los temas intrafamiliares que acá sale de todo. Bueno, puntualmente para la parte de cáncer de colon, la fibrocolon es nuestro mayor aliado. Solo hacer una fibrocolonscopía y la polipectomía de forma oportuna disminuye 53% la mortalidad en 15 años a los pacientes con síndrome de Lynch. Además, disminuye mucho el riesgo de tener cáncer de colon y disminuye 40% el riesgo de nuevo primario desde un diagnóstico de cáncer de colon cuando uno lo cuenta a partir de los 40 años. Además tenemos esto que no sé si lo ven en los informes que mandamos. Yo a veces pienso que por esto nos odian, no sé cómo se llevan con la aspirina. Hay unos estudios fantásticos, ahora estamos con el CAP3. El CAP3 lo que hace, que ya se vio, el 1, el 2 y el 3, es la aspirina por un mecanismo asociado a la COX-2, que nadie sabe bien exacto qué es lo que pasa, disminuye mucho el riesgo de tener pólipos y cáncer de colon, específicamente colon, pero no solo. Incluso hay una teoría que habla de tumores sólidos, muy relacionado con el síndrome de Lynch, pero no descartan que sirva para la población general, sobre todo los que no tienen mutaciones, pero sí muchos antecedentes familiares, así que capaz su uso se empieza a diversificar. Lo que no están seguros es el tema de la dosis. Ya saben por el CAP2 que con 600 miligramos de ácido acetilsalicílico por día, por el resto de tu vida, que es un disparate, a los 2 años empiezan a ver esta disminución del riesgo. Es mucho. Entonces, ¿qué hace el mundo? Dicen, bueno, vamos a dar 100. Algunos dan 300, depende un poco de la edad. Vamos a dar 100, 300. Entonces, capaz el riesgo, la teoría es, el riesgo disminuye lo mismo, pero capaz en vez de en 2 años, capaz en 5, 7, 10 años, que es lo que uno espera, ¿no? Y a menor dosis, menor efectos adversos. Nosotros no somos el médico tratante del paciente. El paciente no sabe lo que tiene y nosotros no tenemos historia clínica. Son puras recomendaciones. Vaya, por favor, con su médico tratante. Por favor. Y todo es si a ustedes les parece. Nosotros tenemos una chance a veces de hablar con el paciente, o 2, cuando lo conocemos y después con la entrega del resultado, y le tenemos que dar un bombazo de información de todos los controles. ¿Querés tener hijos? ¿No querés tener hijos? ¿Querés la psicóloga? ¿No querés la psicóloga? Si alguna vez te piden medicación para el fondo, mirá que capaz con todo lo que tenemos que hablar de futurismo para adelante es bestial para los pobres pacientes. Entonces, el tema de la aspirina es algo que les decimos que vayan a discutir con ustedes. Capaz el paciente tiene gastritis, es alérgico, capaz no entiende nada y no es prudente que la tome porque no la puede suspender en tiempo y forma antes de un procedimiento potencialmente invasivo, entonces generan hemorragias, no es la idea. Y además la tienen que tomar toda la vida, tiene que tener buena adherencia. Pero para la gente joven, una disminución de 30% de riesgo de tener cáncer está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes nos quieren derivar pacientes, cambiamos los internos. El Hospital Militar un día nos cambió el interno. Y esta es la nueva forma de comunicación. Tenemos un WhatsApp para la gente joven. Yo se los paso después si quieren, pero un WhatsApp para la gente joven. En teléfono tenemos una nurse que está ahí como una estaca pobre todo el día recibiendo llamadas y el mail. Entonces, el paciente se comunica, nosotros cuando se comunica le pasamos por mail o por WhatsApp o como quiera el paciente, ya lo tenemos impreso porque a veces nos caen también, y le decimos todo lo que necesitan saber para la primera consulta. Esto es lo estándar que nosotros pedimos. Si tiene la anatomía patológica o algo en la historia clínica que lo traiga, los teléfonos, por quién fue derivada la consulta, cuenta con un pase de su médico, por favor envíe una foto del mismo. ¿Se realizó usted o alguien de su familia algún estudio genético previo? Porque muchas veces después de 40 minutos de consulta, me dice, mi primo se atendió con usted, ya tenemos la mutación y no puedes creer. Los individuos cuyos familiares ya fueron estudiados, no pasan por una primera consulta. Van directo con la nurse, se toman la muestra y después yo los atiendo con el resultado. Es familias que ya están atendidas. Entonces, hacemos una consulta, valoramos toda la historia familiar y personal del paciente,
definimos si requiere o no un estudio genético. Muchos pacientes los mandan y nosotros definimos que no, porque tenemos que tener criterios. El tema de la financiación es un tema. Quiero decirles que conseguimos los estudios baratos, buenos y baratos. No somos los únicos, le decimos siempre a los pacientes, nosotros no lo hacemos, lo mandamos o a un laboratorio que queda en Dinamarca o a otro que queda en Estados Unidos. Si ustedes se quieren estudiar en otro lugar, para nosotros, si mientras el estudio sea bueno, confiable y completo, a mí no me importa dónde se lo hagan. Yo no gano, nadie de nosotros gana nada ni por mandar a ningún lado y el laboratorio de Estados Unidos no nos da nada. Lamentablemente, a mí me encantaría, pero la verdad es que no. Entonces, donde el paciente quiera está bien. Muchas veces viene con el resultado de un estudio ya hecho y nosotros ayudamos solo con la interpretación. Sale $400, tanto Estados Unidos como Europa, $400 todo el envío, el IVA, eso es lo que le sale al paciente. El laboratorio de Estados Unidos lo que tiene es que si encuentra una mutación, le regalan la mutación genética a los familiares cercanos. Entonces ahí es como tratamos de enganchar más a la familia. En Europa se pagan cuotas, en Estados Unidos en una cuota única, entonces hay que ir acomodando y hay que ir viendo. Quería decirles que estamos hace 5 años en una comunicación fluida, insistente y agresiva con el Fondo Nacional de Recursos para intentar que esto esté cubierto. Estamos, casi. Y después no sabemos quiénes sí, quiénes no, pero estamos tratando de que por lo menos alguna parte de la población tenga una cobertura completa con respecto al estudio. Los hospitales públicos pagan cada vez más estudios, el hospital policial, el hospital militar, el INCA, algunos lugares muy puntualitos del interior. Los que menos pagan son las mutualistas y los seguros. Lejos. Solo lo quería decir. Después, y tenemos una fundación hecha por ex pacientes nuestros que juntan plata. Entonces, cuando yo tengo un paciente, capaz tiene 15 años del INAU y tiene una enterorragia porque está lleno de pólipos y nadie le va a pagar nunca jamás el estudio, llamamos a la fundación y la fundación nos consigue plata para ese paciente. Y así funcionamos. No puedo meter a todo el mundo en la fundación. La fundación ahora tiene una lista de espera de más de 100 personas y estamos todo el tiempo sacando gente. Y quiero decirles para que sepan que de estas consultas somos 3 doctoras para todo el país. La doctora Adriana de la Valle, que es oncóloga y paliativista, la doctora Maite Campos, que es cirujana y ahora está, para mí, mastóloga, pero no sé cómo es acá el tema de la mastología. Y estoy yo, que soy uróloga, que dirán que tiene que ver, pero igual tiene bastante que ver. Y entre las 3 estamos haciendo las consultas. En una semana común, cada una hace de forma estándar 10 consultas de familias nuevas, 10 primeros contactos, más los urgentes. Cuando ustedes me llaman y me dicen, por favor, que no sé qué, también lo hacemos. Entonces, estamos haciendo más de 30 pacientes nuevos por semana. Solo de febrero, yo solo en mi policlínica tenía 58 resultados para entregar. Es muy demandante. Seleccionen los pacientes. Si no están seguros, los mandan y vemos, pero es súper demandante. Bueno, ¿cuánto demora el resultado? Esperen, la coordinación de la toma de muestra se hace en el hospital militar. Si el paciente viene a Artigas, no viene hasta el hospital militar. La manda por encomienda. Tenemos todo un instructivo de cómo se toma la muestra, en qué tubo, cómo tiene que hacer y cómo lo tiene que mandar. Se coordina con la NERS. La NERS tiene amigos en todo el país. Se coordina y se trae. El paciente no se mueve. El paciente está postrado en cama en cuidados paliativos, no es un problema. Tenemos kits de saliva. Le ponemos una esponja o que saliven o una esponja en el cachete, absorbe la saliva y con eso sacamos ADN. Nos manejamos. No requiere ayuno. No importa si están en quimio o en inmunoterapia. La muestra se puede tomar igual. No tiene ninguna contraindicación. Es una muestra de sangre y a veces de saliva. Demora más de un mes desde que se toma la muestra hasta que tenemos el resultado en la mayoría de los casos. Entonces, andá que te solucionan todo y en 15 minutos, en 15 días vení que te opero, no existe. Y el tiempo del estudio es un tiempo que no se puede mover. Cuando vienen los resultados los vemos en Ateneo tenemos a alguien que se encarga de la parte de genética molecular. Todo es un tema, los resultados, la interpretación. Después estamos toda la parte de las doctoras y hacemos informes con las recomendaciones y si corresponde el estudio familiar. Esos son los pasos que seguimos en cada uno de los pacientes y nuestro modesto equipo, que justo somos todas mujeres, pero de casualidad, y somos las que atendemos a los pacientes todo el tiempo.
Así que si tiene alguna duda o algo que no haya dicho, me avisa. Muchas gracias.